Bueno, buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias a Maizar por la invitación. Andrés, Gustavo, gracias por acompañarnos en el panel. Imágenes de todos los días en Argentina, ¿no? Incluso nuestras ciudades sufren mucho y no están preparadas para el cambio climático, que ya es la realidad climática, no es más el cambio, ¿no? Desde el Gobierno Nacional, lamentablemente tenemos el triste récord en estos 3 años y pico de gestión de haber declarado 95 declaraciones de emergencia agropecuaria, con los detalles que allí ven por año y por cantidad de declaraciones, por un total de 8 tipos de eventos climáticos diferentes, y esto muestra la variedad de riesgos a la que está expuesto, hablando solo de los climáticos, ¿no? Sin entrar a los demás que mencionaba Andrés, a los que está expuesto en nuestra producción, en nuestro país y nuestras ciudades. Y para todas esas producciones, y estas son declaraciones formales, ¿no? Estamos hablando de que formalmente, en aquellas 95 declaraciones por estos 8 eventos, todas estas producciones, fíjense, hasta la pesca estuvo en emergencia agropecuaria, estuvieron en emergencia agropecuaria. La pregunta es qué podemos hacer y qué estamos haciendo nosotros como Estado, como Gobierno Nacional, y cuál es el rol de las provincias. Lo primero que tengo para decirles es que el denominador común de la obsolescencia en la infraestructura vial, ferroviaria, hidráulica que tenemos en la Argentina y que con mucho esfuerzo, fundamentalmente de los ciudadanos, estamos tratando de poner al día en todas las obras que ustedes ven, de rutas, de trenes. Este año hemos tenido la grata noticia de que en muchas zonas del país el impacto en la reducción del costo del flete, gracias al mayor volumen que trasladan los trenes, ya ha sido concreto. Las obras hidráulicas que estamos intentando poner al día, ustedes conocen muchas de ellas que son las más importantes, la Cuenca del Salado, la del Canal San Antonio, la del Vía Cululú, pero muchas otras menores que también están en ejecución. Esa misma obsolescencia en infraestructura también existe en infraestructura de datos agrometeorológicos. Para que ustedes se den una idea, el Servicio Meteorológico Nacional cuenta con aproximadamente 120, 130 estaciones meteorológicas para todo nuestro país. Compárenlo con Francia, que tiene aproximadamente 4.000 en un tamaño de país infinitamente menor, ¿no? Y se van a dar cuenta que evidentemente la densidad de datos con la que tienen que trabajar ustedes como productores, las compañías y los mercados, es obviamente precaria. Pero es el denominador común de esta Argentina que de a poco tenemos que poner al día. La obsolescencia en la infraestructura. Bueno, no escapa al tema de los datos. Tenemos un país obsoleto, o teníamos un país obsoleto, y estamos en el camino de actualizarlo, de ponerlo al día, también en las instituciones vinculadas al riesgo. No solamente al riesgo agropecuario, sino, como veíamos recién, al riesgo en las ciudades. La respuesta muchas veces del Estado Nacional y muchas veces de muchos estados provinciales en la Argentina a situaciones de emergencia era generalmente desarticulada. Era salir corriendo atrás de una emergencia con el mayor costo que eso implica, con la poca organización que muchas veces eso conlleva. Y uno de los desafíos que nosotros teníamos era organizar toda esa fuerza motriz para que nuestro país pueda atender situaciones de emergencia, en este caso para el sector productivo, pero también para las ciudades, de la manera más eficiente posible. Bueno, hace 2 años sancionamos una ley, que es la ley del SINAGIR, Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos. Es una organización que nuclea a los ministerios o secretarías del Gobierno Nacional que están vinculadas a los riesgos climáticos. Por supuesto que está agroindustria, pero también está ambiente, también está interior, también está salud, jefatura de gabinete. Y créanme que ha sido muy grato comprobar cómo esa articulación funcionó realmente. En este año y medio, 2 años de funcionamiento de SINAGIR, no solamente tenemos reuniones periódicas de monitoreo de eventos, sino que hay una comunicación diaria, realmente diaria, entre todos los miembros al máximo nivel de sus organismos y con cada una de las provincias. En nuestro caso nos toca articular permanentemente con los ministerios y secretarías de producción o de agroindustria de cada una de las provincias
siempre referido a riesgos, y lo hacemos a diario, realmente a diario. Bueno, eso no pasaba en la Argentina. Aquella misma obsolescencia en infraestructura de obras, en infraestructura de datos agrometeorológicos, también la teníamos en la vinculación para atender este tipo de situaciones. No había institucionalidad fuerte para que nos pongamos de acuerdo en cuáles son las acciones. Bueno, el SINAGIR es una realidad y hoy está. Claro, así como muchas veces escuchan a los políticos decir las obras de cloacas, las obras de agua potable no se ven, muchas de estas cosas tampoco se ven. Pero son todas las que la Argentina no tenía y había que poner al día. A nosotros nos encantaría hoy estar aquí anunciándoles que vamos, lo hemos hablado infinidad de veces con las compañías, que tenemos la posibilidad de, por ejemplo, de subsidiar la prima de un seguro multirriesgo o de un seguro de ingreso o el tipo de seguro que sea. Pero estaríamos faltando a la verdad si aseguráramos eso. Porque la realidad es que todo esto ni siquiera existía en la Argentina. Mal podríamos nosotros disponer de dinero que la Argentina no tiene para subsidiar hoy un producto de estos, cuando encima le estamos cobrando retenciones al sector primario. Sería hasta casi una contradicción subsidiar un seguro y a contramano cobrarle, por ejemplo, retenciones, además de toda la otra enorme presión y disparatada presión impositiva que sufre el sector productivo. Pero esta es la tarea difícil que estamos llevando adelante. No el gobierno, los argentinos. Porque finalmente los que ponen el hombro para esto son los argentinos. Ahora, sepan también que desde el gobierno nacional sabemos que para determinados productos de seguro o de transferencia de riesgo, Andrés mencionaba otros que no necesariamente son el seguro tradicional, para determinadas regiones, la intervención del Estado a través de transferencias, subsidios, es virtuosa. Y esto está demostrado en otros países, sobre todo en los países centrales, ¿no? Lo podemos ver en Estados Unidos, lo podemos ver en España, lo podemos ver en India también, que tiene un programa muy intensivo de apoyo con dinero, con subsidio al seguro para determinados sectores de la producción, en menor medida en algunos países de nuestra región. Pero para hacer eso, que es una decisión y que es un convencimiento que tenemos, necesitamos primero poner al día todo esto. Las obras que se ven, que mencionaba recién, ustedes las conocen. En menor escala hemos hecho un montón de obras de la Secretaría de Agroindustria a través de lo que se llamaba la UCAR, la Unidad del Cambio Rural, que ahora se llama la DIPROCE. Sin ir más lejos, hace 15, 20 días estuve en la provincia de Mendoza inaugurando obras de riego por cientos de kilómetros de canales, que son ya una realidad, con reservorios, con compuertas, con manejo, con capacitaciones a los boqueros, que son las personas que abren y cierran esas compuertas, con proyectos de automatizar esas compuertas, que realmente vale la pena. Estoy pensando que debería haber puesto una foto de esas obras para que ustedes vean cómo vale la pena seguir aportando en esas obras. A su vez hay toda una agenda blanda, que en parte la decían quienes me antecedieron en la palabra, que desde el Gobierno Nacional estamos impulsando y que tiene que ver mucho con algo que el productor agropecuario argentino sabe de memoria, que es trabajar en buenas prácticas, trabajar en tecnología, y que definitivamente son otra de las cosas que tenemos que seguir impulsando para aumentar la resiliencia de nuestros sistemas productivos, para reducir la vulnerabilidad ante eventos climáticos. Nosotros tenemos un programa de buenas prácticas, por ahí lo veo a Juan Cruz Molina, quien ha trabajado mucho en la provincia de Córdoba también, con un programa de buenas prácticas similar. Falta mucho. Estamos simplificando infinidad de trámites que hacen también a que el productor, por ejemplo, pueda sacar o vender su hacienda en el momento en que considera oportuno o que tiene el negocio que le interesa. Y evitar tenerla o perder la posibilidad de hacer el negocio por no poder hacer un trámite un fin de semana, por ejemplo, cosa que ahora sí se puede. Como lo decía Andrés, hemos impulsado la fusión de los mercados, hemos desarrollado y está empezando lentamente, y es un cambio cultural que tenemos que acompañar, los mercados de futuro de leche y de carnes. Hemos desarrollado más los monitores CIO. Es decir, que hay una agenda muy amplia que excede solamente al reclamo tradicional y que es absolutamente válido de queremos un seguro agropecuario, queremos un seguro multirriesgo. Repito, nos encantaría hoy decirles que tenemos la posibilidad desde el Gobierno Nacional de subsidiar prima para seguro multirriesgo o para un seguro amplio. Bueno, esa posibilidad no existe.
Ahora, estamos trabajando para que con todas estas cosas, más el ordenamiento de las cuentas, esa posibilidad sí exista. Algunas provincias ya lo empezaron a hacer. Por ejemplo, Mendoza tiene un programa subsidiado muy interesante para algunos de los eventos que para ellos sí son catastróficos. Y en ese contexto, nosotros venimos trabajando con una herramienta que es pequeña y que a medida que transcurren los años es cada vez más pequeña, que es la Ley de Emergencia Agropecuaria, tantas veces criticada, muchas veces con razón. Y básicamente lo que decidimos, además de no demorar nunca una declaración de emergencia, y por eso aquel triste récord del cual les hablaba, es invertir ese dinero, esos famosos 500 millones de pesos, que ya sabemos que cada día son menos, pero que es con el dinero que hoy contamos, en bienes de capital, en infraestructura y por supuesto siempre en reparación y recuperación productiva, ¿no? O sea, tiene un componente de indemnización, por así decir, a productores que han sufrido. Por ejemplo, ahora ustedes están todos al tanto de la situación del Chaco. Bueno, hemos acordado un convenio de 100 millones de pesos para indemnizar a determinados segmentos de productores chaqueños, pero también estamos dándole, por ejemplo, maquinarias viales a los consorcios camineros de esa zona, desde el Fondo de Emergencia Agropecuaria. También estamos haciendo pequeñas obras de infraestructura complementarias de las grandes obras de infraestructura. Ahí tienen un resumen de estos 3 años y pico. Cada uno de esos lugares pintados es donde hicimos una obra, llevamos una máquina o llevamos asistencia concreta, no una promesa, desde el Fondo de Emergencia Agropecuaria Nacional. ¿No alcanza? Por supuesto que no alcanza. Y como no alcanza, y como en este país lentamente estamos poniendo al día todo esto que estaba dejado de lado en infraestructura, en instituciones, este año, a principio de año, tuvimos la suerte de, finalmente, después de 2 años de trabajo prácticamente, concretar el GIRSAR, que es un programa que hemos acordado con el Banco Mundial por casi 200 millones de dólares, que para nosotros, a partir de este momento, pasa a ser una de las políticas centrales en gestión de riesgo agropecuario para nuestro país, y que es un programa que básicamente tiende a atender la gestión de los riesgos agropecuarios desde una triple perspectiva integral. Es la primera experiencia a nivel mundial del Banco Mundial en un programa de este tipo. Nunca un organismo multilateral había abordado la gestión integral de los riesgos agropecuarios en algún país desde esta triple perspectiva. Siempre era o con dinero solamente para subsidiar prima o con obras, grandes obras de infraestructura que todos conocemos. Bueno, en este caso el programa consta de 3 componentes, no los quiero aburrir con el detalle. Un componente inicial, que es aquel que les decía, poner al día la infraestructura de datos agrometeorológicos en la Argentina, para que, por ejemplo, las compañías de seguro tengan más información para desarrollar mejores productos. Recién hablábamos con Gustavo, mientras lo escuchábamos a Andrés, de algunos productos nuevos que ellos están trabajando. Permanentemente lo hacemos en la mesa de riesgo, los escuchamos y además tenemos conversaciones. Para que cada vez haya más productos para más regiones, necesitamos mejor información. Bueno, el componente 1 ya está en marcha, es una realidad. Este año 2019 tenemos presupuesto para iniciar su ejecución. De hecho, estamos comprando 2 de los 4 módulos de actualización que necesitaba el software y el hardware del servicio meteorológico con ese dinero. Con eso, por ejemplo, el servicio meteorológico va a poder tener, con el mismo nivel de precisión que tiene hoy sus pronósticos a 3 días, pronósticos a mayor cantidad de días, seguramente a 7 días en una primera etapa. Digo para que vean cosas concretas. Aumentar la cantidad de estaciones meteorológicas y homogeneizar, estandarizar las que hay hoy. Ustedes saben que muchas de las estaciones meteorológicas que hoy hay en la Argentina, además de las del servicio meteorológico, algunas son privadas, no se hablan entre sí por cuestiones tecnológicas. Algunas son redes 2G, otras son redes 3G y otros detalles más técnicos incluso que hacen que no se hablen entre sí. O sea, aparte de la del servicio tenemos otras redes, pero no alimentan un único sistema. Bueno, con el componente 1 del GIRSAR, que va a llevar unos años de ejecución, pero que este año concretamente empezó, vamos a terminar unificando, si Dios quiere, y alimentando una única base de datos, que además va a ser pública, no solamente para otros organismos, para el sector asegurador o para los mercados, sino para los productores agropecuarios. Tenemos un componente 2 que también se inició este año en ejecución, al cual adhirieron 12 provincias que ya presentaron sus planes y estamos trabajando para que hagan obras concretas, extraprediales e intraprediales, para administrar los riesgos de sus productores agropecuarios con la diversidad que ustedes imaginan que pueden tener 12 provincias, que no son solamente las centrales, ¿no? Y un componente 3, que es el que va a comenzar el año que viene, este año no tenemos presupuesto para ese componente, que
concretamente tiende a subsidiar prima de seguros en formato de piloto, pero pilotos de cierto tamaño, interesantes. Hace un tiempo habíamos trazado alguna propuesta de piloto puntualmente para el maíz en 30 municipios. Bueno, el año que viene vamos a tener dinero para empezar las pruebas en esos pilotos. ¿Esto tiene la velocidad que todos queríamos? No, no tiene la velocidad que todos queríamos. Tiene la misma velocidad que tiene todo el resto de la Argentina que estamos poniendo al día. Es una velocidad, la mayor velocidad con la que podemos trabajar, pero es la velocidad a la que podemos trabajar. Esto va a llevar tiempo. El programa es a 6 años. Quiere decir que ese programa, y esta es una gran noticia para la Argentina, va a durar este año que queda, los 4 años del próximo turno presidencial e incluso el primer año del tercer turno presidencial. Por eso decimos que es una verdadera política de Estado. Es la primera vez que ocurre algo así en la Argentina y estamos convencidos que es el camino, despacito, sabiendo que tenemos la decisión, cuando las cuentas nacionales lo permitan, de intervenir en este mercado con transferencias para desarrollar productos mucho más potentes de lo que tenemos hoy, pero que hoy la tarea que nos toca es poner al día todo aquello que en la Argentina estaba viejo, estaba atrasado, y toda esa deuda que hace que ustedes hoy, antes que hablar de un seguro, tengan que pagar retenciones, no tengan caminos de tierra, no tengan rutas como corresponde, y en muchos casos todavía falten algunos mercados de futuros que tenemos que desarrollar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Gustavo, a Hugo y a Andrés. Estamos ya excedidos con los tiempos, prácticamente 2 o 3 minutos después. Una sola pregunta y damos pase al siguiente panel. Bueno, damos paso al siguiente panel y quedan los disertantes a disposición de ustedes si quieren conversar algún tema personal con ellos. Muchísimas gracias.